Bueno, hemos visto un poco en la mañana los problemas que hay en el mundo y en la iglesia, la crisis de la iglesia, los males. Y la solución, y esto va a seguir un poco a Santa Catalina de Siena, la solución no es acusar a los otros, porque eso es lo más fácil, ¿no? El problema lo hacen los otros dominicos, no yo. Los superiores son los que hacen todos los problemas, no yo. Esa es la... No, los ermitaños nunca hacen nada. Pero los malos, no hay malos ermitaños, porque el ermitaño se dedica a rezar, ¿viste? No sería ermitaño. Los malos obispos, el Papa Francisco, ¿se dan cuenta? La inclinación natural es acusar a los otros de los males. Pero dice Santa Catalina de Siena, en primer lugar, estos males que sufre en aquella época, en el 1300, ¿no? Los males que sufre la Iglesia y la sociedad cristiana, ¿no? Y la sociedad, son un castigo de Dios. Dios permite estos males por los pecados de los obispos, eso dice. Pero es un castigo de Dios, una corrección que Dios manda a la Iglesia y a la sociedad, ¿no? Pero en el caso nuestro a la Iglesia. Y por eso, cuando fue el Concilio de Trento, con el problema de Lutero, la Reforma Protestante, ¿no? San Juan de Ávila manda una carta, digamos, ¿no? Diciendo que el problema de la Reforma Protestante es un castigo que Dios envía a Europa por los pecados de los obispos. Entonces la solución, dice Santa Catalina de Siena, no es quejarse, sino llorar. Llorar quiere decir entristecernos. ¿Por qué? Porque la Iglesia es nuestra madre. No es una institución como un partido político, ¿no? Que si las cosas andan mal echamos a los dirigentes y ponemos otros. O como un equipo de fútbol. No, es nuestra madre, la Iglesia. Y es el cuerpo místico de Cristo. Y por tanto, como nosotros somos parte de este cuerpo místico de Cristo y de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, debemos llorar, no acusar. ¿Sí? Nuestros pecados ayudan, colaboran con estos males. Como dice, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra, esas dos ciudades de tanta degeneración, ¿no? Entonces dice Abraham, bueno, Señor, pero si hubiera 50 justos, ¿perdonarías? Sí, perdonaría, ¿no? Y si hubiera 20 justos, ¿perdonarías? Sí, perdonaría, ¿no? Y si hubiera 10 justos, así 10 santos, ¿no? ¿Perdonarías a Sodoma y Gomorra? Sí, perdonaría. Pero no había ni uno, así que no lo perdonó, ¿no? Pero quiere decir, la función nuestra, como católicos y como religiosos, ¿no? Como ermitaños, ser santos. ¿No? Llorar si vemos esta desgracia, estos males, y en vez de acusarse, bueno, entonces la solución es ser santos. Si hubiera 10 santos, 10 ermitaños santos, el mundo sería muy distinto. Si hubiera 10 obispos santos, la Iglesia andaría mucho mejor. Pero, no sé, debe haber en el mundo, entre tantos obispos que hay como 3.000 o 4.000 en el mundo, ¿no? Debe haber. Claro. Es que hay, pero lo que quiere decir, no es que por 10 santos Dios va a hacer la vista gorda con todo el resto, no, quiere decir que 10 santos
si son santos verdaderamente, van a promover la santidad. Es decir, van a hacer que el resto también sea santo. Va a ser, porque el bien, la bondad de Dios sobre todo, ¿no? Pero todo bien, todas cosas buenas, y la santidad, la gracia santificante, se difunde por sí misma. Es decir, no hace falta, ¿no? Pero no hace falta en primera instancia predicar el Evangelio. Hace falta en primera instancia ser santos. Si fuéramos santos, el Evangelio se predica solo, digamos. Claro, sin decir nada. Con el ejemplo, pero no solo antes que el ejemplo, con la propia personalidad santa. Porque a veces, algunos entendemos mal, decimos, hay que dar testimonio. Entonces, uno va así, mire, yo antes era un gran pecador y ahora soy santo. Eso es un cuento. No hay que dar testimonio de mí, sino de Dios, que es distinto. Dios es santo, yo no. Por eso, de mí no tengo que decir nada. De Dios sí hablar. Y portarme bien, lógicamente. Y ser santo. Entonces, las lágrimas, el llorar, que es todo un tema muy importante de Santa Catalina de Siena, que ustedes se fijan acá en el índice que tiene el libro este es el diálogo, es una revelación de Dios a Santa Catalina, donde en muchas partes le habla del tema de las lágrimas, ¿por qué hay que llorar? Y dice, a veces lloramos por nosotros, porque me fue mal. Peor cuando uno llora porque no pudo cometer un pecado, se lamenta. Como, ¿se acuerdan del Evangelio? Llega Cristo a un lugar, los Gadarenos, que era un lugar fuera no era Israel, no eran judíos, ¿no? Y entonces Cristo expulsa una legión de demonios que habían endemoniado, y estos demonios dicen, Señor, bueno, pero por lo menos no nos envíes al infierno, que podamos ir a esa piara de cerdos que hay ahí. Entonces Dios le permite, y bueno, vayan a la piara de... Entonces los cerdos, los demonios entran en los cerdos, y esos cerdos se tiran a un precipicio, mueren todos, ¿no? Entonces los gadarenos, que no eran judíos, ven al hombre liberado, exorcizado, ¿no? Ven a los chanchos todos muertos, entonces le piden a Cristo que se vaya. En vez de agradecerle y reconocerlo como Mesías, que se vaya. ¿Por qué? Porque perdieron plata. Se lamentan de que perdieron. Porque además los chanchos en el Santo Evangelio significa el pecado. Porque para los judíos y para los árabes también, los musulmanes, el cerdo es un animal pecador o pecaminoso. Te prefirieron el pecado antes que a Cristo. Perdieron los pecados, eso quiere decir. Y por eso lloran, se lamentan y se alejan de Dios. Lógicamente, ese no es las lágrimas que pide Dios ni Santa Catalina de Siena, ¿no? Sino las lágrimas de conversión. Es decir, tomar conciencia de que no somos buenos. Es lo primero. La conversión es eso en primer lugar. Reconocer que no somos buenos, reconocer nuestros pecados. San Juan de la Cruz dice, si hiciéramos 2 veces por día el examen de conciencia, al mediodía y a la noche, por ejemplo, como hacen los carmelitas, ¿no? Muy pronto seríamos santos. Porque el examen de conciencia es eso, reconocer que no somos buenos y reconocer en qué cosas fallamos a Dios. Son las lágrimas de conversión. La tristeza por nuestros pecados. Eso está muy bien. Tiene que ser así. En cambio, si estamos contentos con nosotros mismos, estamos fuera de Dios, ¿se dan cuenta? Vamos a estar contentos con uno mismo. En todo caso, si uno hace las cosas bien, dar gracias a Dios, porque gracias a Dios que hicimos las cosas bien.
Si no hubiera, ¿eh? Todo es gracia, y si no fuera por la gracia divina, no haríamos nada bien. O haríamos, dice Santo Tomás, podríamos manejar bien el auto, pero no ser santos. ¿Sí? Cosas prácticas sí, pero cosas espirituales no. Sin la gracia de Dios. Y con la gracia de Dios, muchas cosas buenas podemos hacer. Por eso entonces, lágrimas de arrepentimiento, esas valen. Es el comienzo de la restauración de la Iglesia, porque esto lo estamos hablando, lo habla Santa Catalina, dentro de este problema, la decadencia espiritual de los católicos, de los pecados de los obispos, de los sacerdotes, de los religiosos, ¿no? Bueno, si realmente estuviéramos arrepentidos, lágrimas de conversión, entonces, por ósmosis, por transmisión así, ¿no? Muchos se arrepentirían, aunque no digamos nada, porque se transmite. Después están las lágrimas de amor. Lágrimas de amor. Porque la Santísima Virgen María, por ejemplo, no tenía ningún pecado, entonces no tenía necesidad de conversión, de arrepentimiento, pero lloró, como dice en el Evangelio, al pie de la cruz estaba María llorando, lacrimosa. Son lágrimas de amor, que tiene dos grados, dos modalidades, ¿no? En primer lugar, el ejemplo de Santa María Magdalena, también llorando de arrepentimiento a los pies de Cristo, ¿no? Entonces dice Cristo, mucho se le perdonó porque mucho amó. ¿Se dan cuenta? Es decir, no es el arrepentimiento, nosotros tenemos que arrepentirnos, no solamente porque, bueno, nos vamos a ir al infierno, sino, o nos va a ir mal en la vida de mítica, o nos va a ir mal en la mano del problema en la parroquia, si no nos arrepentimos. No, por amor, como Santa María Magdalena. Nos arrepentimos porque hemos ofendido a Dios y queremos amar a Dios, y por tanto no podemos ofenderlo. ¿Cómo es que lo hemos ofendido? Lloramos porque lo amamos. El arrepentimiento porque lo amamos. Santa María Magdalena entonces, como decíamos, llorando, dice, con sus lágrimas, bañaba los pies de Cristo. Y entonces María Magdalena recibió un gran consuelo espiritual, porque Cristo le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Es el consuelo espiritual. No es un consuelo como a veces nos gusta a nosotros, ¿no? Sentirnos bien. No, consuelo espiritual significa eso, saber que hemos sido perdonados, saber que Dios nos ama, etc. Eso es lo espiritual. Y no, digámoslo así, no lo emocional, sino lo espiritual, que es distinto. Somos amados por Dios, realmente Dios nos ha perdonado y ha inspirado en nosotros el amor, que lo amemos. Y lo amamos, realmente, ¿no? Y por eso no queremos ofenderlo. Y por eso queremos ser fieles a Cristo y todas esas cosas. Por amor, lágrimas de amor. Y los frutos de estas lágrimas de amor, digamos así, imperfecto todavía, los frutos son, dice Santa Catalina, el amor crucificado. Porque hay un místico dominico francés, no me acuerdo el nombre, ¿no? Tiene un libro que se llama La Cruz de Jesús. Sigue mucho a San Dionisio, ¿no? Y dice, bueno, la gracia santificante produce en el cristiano, No, ese es el espejo de la cruz, es otro, ¿no? No me acuerdo, es un francés. Dice,
la gracia santificante produce en nosotros una inclinación hacia la cruz. Un amor crucificado, porque el amor de Cristo es crucificado, si Él eligió ese camino. Entonces nos inclina, nos inspira, nos mueve, tanto amor, como dice Cristo, de ser capaces de dar la vida por los que amamos, de dar la vida por Cristo. Estar dispuestos, que puede ser, ¿viste? Y cada vez más fácilmente, en este mundo en que vivimos, más fácilmente tengamos que sufrir por ser católicos, por ser cristianos. De hecho, mucha gente, no solamente hay mucho en Canadá, por ejemplo, que es un país muy ateo, ¿no? La política, en Francia, en Inglaterra. Fíjese, en Inglaterra, los Estados Unidos, hay en Inglaterra, un profesor del colegio que enseñó que hay solamente dos sexos, varón y mujer. Lo expulsaron del colegio por decir eso. Y el primer ministro de Inglaterra es musulmán. Primera vez en la historia. ¿Y qué dijo para la fiesta de Navidad? ¿Qué dijo? Los empleados del Estado no pueden tomar bebidas alcohólicas para brindar, porque los musulmanes no toman bebidas alcohólicas. Y no pueden celebrar Navidad. Tienen que decir felices fiestas, no feliz Navidad. Entonces si uno dice, no, feliz Navidad, lo echan del trabajo. Porque el primer ministro es musulmán. ¿Se dan cuenta? Es decir, sufrir por ser cristiano, no por cometer delito. Porque sufrir por cometer un delito está bien, en el fondo. Pero acá no. Por eso digo, la gracia santificante es una inclinación hacia la cruz. Y dice Santa Catalina, este amor, estas lágrimas de amor, porque lo amamos y no queremos ofenderlo, y lo hemos ofendido, lleva un amor crucificado, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y en algún sentido, este amor crucificado produce un gran consuelo espiritual. Porque, dice San Juan de la Cruz, hablando de la Santísima Virgen María, ¿por qué la Santísima Virgen sufrió al pie de la cruz? Estaba llorando, la Virgen lacrimosa. Si ella no podía sufrir, ¿viste? Por el inmenso amor de la unión con Dios, de Nuestra Señora, tan perfecta, y el amor tan perfecto, no podía sufrir, porque el amor produce alegría, necesariamente, ¿no? Pero tanta alegría por amar a su Hijo, ¿verdad? Pero Dios permitió que sufriera, dice San Juan de la Cruz, para más enfervorizarla en el amor. Porque el amor, sufrir por la persona amada, produce más amor, más fervor en el amor. Entonces las lágrimas, es decir, este sufrimiento, porque lo amamos a Dios, y lo hemos ofendido a Dios, y el mundo ha ofendido a Dios, y los obispos, y los sacerdotes, y los ermitaños hemos ofendido a Dios, y lloramos por eso, ese mismo amor produce más fervor en el amor. Es como un círculo virtuoso, no vicioso. Más sufrimiento y más amor y más sufrimiento. Además, dice San Juan de la Cruz, todo este proceso de conversión, las lágrimas, el amor, esta inclinación hacia la cruz, es un proceso de contemplación. O mejor dicho, contemplación infusa. Dios infunde en nosotros esa gracia de la oración, ¿no? Porque nosotros rezamos y no pasa nada, ¿no? Y de repente un día estamos rezando y pescamos algo del misterio de Dios. Y ese pescar algo del misterio de Dios, la encarnación, por ejemplo, ¿no? La Trinidad, produce una gran alegría en nosotros, porque vamos encontrándonos con quien amamos.
con las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con Jesucristo, con la Santísima Virgen. Como dice la canción, un día al cielo iré y la contemplaré. ¿Por qué es tan devota realmente esa canción? Porque amamos a la Virgen. No es que le rezamos por obligación, rezamos porque la amamos. Y bueno, llegar a ver a la Virgen es una gran alegría. Y un gran sufrimiento, porque todavía no la vemos a la Virgen. Y no lo vemos a Dios. Si la contemplación infusa, descubrir los misterios de Dios, no por el estudio, ¿no? Sino que a través de la lectura, claro, a través de la lectura llega una experiencia espiritual que no es más allá de la lectura. ¿Se acuerdan de la lección divina, no? La lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Es un proceso de la contemplación infusa que toma como base un texto del Evangelio, del Catecismo, ¿no es cierto? Pero infunde una experiencia de ese misterio. Como Santa Isabel de la Trinidad, esta carmelita, ella experimentaba la presencia de las tres personas en ella, en su vida, ¿no? Y no entendía nada, porque ella experimentaba que le hablaban. Santa Isabel de la Trinidad, la carmelita. Y entonces no entendía, hasta que, por supuesto, fue a consultar con un dominico. Y el dominico le explicó el misterio de la inhabitación trinitaria. Pero ya tenía esa experiencia espiritual, la experiencia de la presencia de Dios en edad, de las tres personas divinas. Esa es la contemplación infusa, que no se adquiere por la lectura, que se ayuda de la lectura, ¿no? Por supuesto, del Evangelio, pero es algo que Dios infunde. Y esa contemplación infusa produce un gran sufrimiento, produce una gran cruz. Por eso lágrimas de amor, amor sufritivo o sufrimiento amoroso, que es lo mismo. Bueno, entonces es un amor más perfecto. Porque el amor, las lágrimas de amor tienen distintos grados. El modo imperfecto todavía incluye, por nuestros pecados, incluye el sufrimiento, el dolor y el gozo. Pero cuando es ya del amor perfecto, produce una gran alegría sin sufrimiento. Aunque, como decíamos de la Virgen María, Dios podría darnos sufrimiento para más enfervorizarnos en el amor. Pero ya no es sufrimiento por nuestros pecados. Porque cuando el amor es perfecto, ya no hay pecados. O cuando el amor es tan perfecto, cualquier pecaditito ya nos hace sufrir. Ya somos más delicados de conciencia. Cuando el amor no es perfecto, tenemos la conciencia medio bruta. Entonces, algunos pecados menores no nos importan, ¿viste? Pero tendría que importarnos, ¿no? Cuando el amor es perfecto, ya hay menos pecados, menos, porque hay más amor, más, y se va llegando a la unión con Dios, la unión amorosa con Dios. Y de ahí viene un conocimiento verdadero de sí mismo. No solo de nuestra vida de pecados, que hemos cometido muchos pecados, ¿no? Como dice el Evangelio, cuanto más viejos, peor. Tenemos más larga la lista de pecados, ¿no? Sino el conocimiento de sí mismo, o mejor dicho, el conocimiento de Dios en nosotros. Eso va produciendo el amor perfecto. Y se da lo que dice Santa Caterina de Siena: nuestra voluntad coincide con la voluntad de Dios. Queremos lo que Dios quiere, por el amor perfecto, por la gracia, porque la gracia es
transformante, nos va transformando en Dios. Entonces queremos lo que Dios quiere y no queremos lo que Dios no quiere. Entonces, dice San Francisco de Sales, cuando habla de la verdadera devoción, justamente consiste en eso, querer lo que Dios quiere y no querer lo que Dios no quiere. Y nuestro Señor Jesucristo, que es hombre verdadero y Dios verdadero, en la agonía del Huerto de los Olivos, tenía miedo, tristeza. Mi alma está triste hasta la muerte. Tiene una tristeza de muerte. ¿Cómo? Pánico. Quería escaparse. Dice, Señor, si es posible que no pase de mí este cáliz. La cruz. Pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Por supuesto, en Cristo, que es Dios y hombre a la vez, su querer humano coincide perfectamente con el querer divino, lógicamente. En nosotros no. Siempre es medio falluto. Pero en la Santísima Virgen, claro, y es al revés. Nosotros tenemos que subordinarnos al querer de Dios. Pero Santa Catalina de Siena, que fue una gran santa, una gran mística, ¿no es cierto? Y muy unida a Cristo, pero de un modo casi único, no sé, ¿no? Hablaba mucho con Cristo, así, con mucha confianza, ¿no? Y dije, Señor, yo quiero que hagas esto. Y Cristo lo hacía. Pero no porque Cristo se subordinó a Catalina, sino porque Catalina estaba tan unida por el amor, ¿no? Entonces que lo que ella quería era exactamente lo que Dios quería. Le concedía. Claro, porque Cristo quería. Y además que siempre funcionaba eso cuando Catalina pedía la conversión de un pecador. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere la conversión de los pecadores. Ahí no podemos equivocarnos nunca. Claro, como ella coincidía con Dios, entonces conseguía todo. Nunca pidió nada que no fuera lo que Dios quisiera. Como digo, la conversión de los pecadores. Porque Dios dice, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando ella pedía, o cuando pedimos nosotros, por la conversión de un pecador en particular, en concreto, Dios lo concede. Bueno, a Santa Catalina se lo concedía rápido. A nosotros no sé. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ve que Dios hace las cosas y es lo que Dios quiere. Entonces, cuando pedimos eso a Dios, Dios lo concede, porque Dios quiere eso. Y muchísimos, bueno, el buen ladrón, por ejemplo, es el caso, ¿no? Unas horas antes de morir pidió perdón. Y Dios le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando pedimos esas cosas que sabemos que Dios las quiere siempre, la conversión, Dios la concede. Es decir, cuando queremos lo que Dios quiere, y cuanto más puramente queremos lo que Dios quiere, y cuanto más desinteresadamente queremos lo que Dios quiere, Dios lo concede. Pero no porque yo sea Dios, sino porque la gracia santificante, transformante, la gracia de la contemplación infusa, la gracia diviniza. Acuérdense, eso ya lo decía Aristóteles, fíjense que era pagano, cómo se da cuenta él, ¿no? Dice, hay hombres virtuosos, ¿no? Que son los hombres, son felices por ser virtuosos, por ser justos, ¿no? Fuertes. Él no habla de misericordia ni de humildad, son virtudes que no conocieron los paganos, ¿no? Pero él habla de la templanza, la fortaleza, Aristóteles, ¿no? Están los hombres virtuosos, pero están los hombres, dicen los héroes, que no son los héroes de la guerra, ¿no? Sino los griegos llaman los héroes a los semidioses. Es decir, están los hombres que
por un influjo de los dioses, son dioses. Entonces Santo Tomás de Aquino dice, es verdad, ese influjo que dice Aristóteles se refiere a los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo nos hacen divinos. Pensar como piensa Dios, querer como quiere Dios y obrar como obra Dios, por los dones del Espíritu Santo. Entonces ve, las lágrimas de amor perfecto lleva a querer lo que Dios quiere y a ser como Dios. Entonces ya no son lágrimas de arrepentimiento, porque en ese estado tan perfecto de santidad, de unión con Dios, etcétera, ya no hay pecados. Puede haber un pecado, por supuesto, ¿no? Porque solamente la Santísima Virgen nunca cometió pecado, ¿no? San Juan de la Cruz, que fue un gran santo y un gran místico y unido a Dios, ¿no? Una vez, dice, con una monja que se confesaba con él, dice, le permití unas cosas así, una condescendencia falsa, ¿no? Dios me castigó por eso. Una vez le pasó nada más. A nosotros nos pasa siempre. Pero no tendría que ser, porque las lágrimas de amor perfecto es lágrimas que nacen del amor y que hacen más amarlo a Dios. Entonces los frutos de estas lágrimas, ¿no?, son, en primer lugar, la alegría y, dice San Juan de la Cruz, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior, donde habita Dios, y estarse amando al amado. Esos son los frutos. Olvido de lo creado, de todas las criaturas. Memoria del Creador, recuerdo del Creador, el recuerdo amoroso, ¿no es cierto? Atención a lo interior, porque en lo interior habita Dios, en nuestro interior. Y estarse amando al amado, que habita dentro de nosotros. Esa es la perfección. Entonces ya toda la creación, no la despreciamos la creación, porque es obra de Dios. Sobre todo las personas, ¿no?, que son obra de Dios, la imagen y semejanza de Dios. Pero ya no nos impiden, no nos distraen, no nos dispersan, ¿no es cierto? Al contrario, ¿no? El trato cristiano, amoroso con las personas, me lleva más a Dios. Olvido lo creado, memoria del Creador, atención al interior, están llamando al amado. Esos son los frutos de las lágrimas del amor perfecto. Es decir, el recuerdo amoroso permanente de Dios. Porque Adán, ante el pecado original, dice Santo Tomás, cuando Adán veía a las criaturas, los animales, por ejemplo, veía reflejar los animales a Dios. Porque todas las criaturas reflejan a Dios. Y Adán lo veía con toda naturalidad. No hacía falta, como necesitamos nosotros, hacer todo un razonamiento, una investigación y no sé qué. Él veía una intuición inmediata de la presencia de Dios en los animales, en las criaturas. Eso es el amor perfecto. Y por último, son las lágrimas de amor de fuego. De fuego. Quiere decir Santa Catalina, dice, muchas veces no podemos llorar, porque no siempre te salen las lágrimas, pero tiene que estar el deseo, no de llorar, el deseo de amar a Dios. El deseo santo, este deseo ya es amor. El deseo de amarlo a Dios. Y por eso entonces las llaman lágrimas de fuego. Además, el fuego, como saben los cordobeses, si prende fuego, enseguida se difunde el fuego. Cuando hay viento, cuando hay tanto tiempo de sequía en Córdoba, alguien prende fuego. El amor, cuando es fuego, cuando es el deseo ardiente de estar con Dios, el amor es sociógeno. Sociógeno, son palabras difíciles para...
para que parezca que sé. Hay que explicarlo, que engendran sociedad, hacen sociedad. El amor, cuanto más perfecto, es más sociógeno, es decir, se transmite. La sociedad con Dios engendra sociedad de los otros también con Dios. Es como el fuego que se derrama, ¿no? Que se expande. Por eso, fíjense, Benedicto XVI, una de las primeras encíclicas que escribió cuando fue Papa, Dios es caridad. Lo primero. Todos queríamos que hablara sobre la fe, contra las herejías, y no, porque lo primero es el amor. Entonces dice Papa Benedicto, dice, en la vida social, si nos atenemos solamente a lo que es justo, no se puede vivir en sociedad así. Lo que es justo solamente destruye la sociedad. Si no hay un plus de amor, que es la caridad, la caridad va más allá de lo que es justo, sino que es da generosamente y no espera nada a cambio. Es como el amor de una madre. El amor de una madre es sociógeno, porque efectivamente sus hijos muchas veces no le agradecen, no le devuelven, y la madre sigue amándolos. No, la sola justicia destruye la sociedad. Las leyes, porque San Pablo dice, ¿no? La ley sola, como dice, ¿eso qué fue? Bueno, la ley sola, como dice San Pablo, habla de la ley y el espíritu, ¿no? La letra mata, el espíritu vivifica. Pero la letra sola mata, la letra con el espíritu vivifica. Entonces, en la vida social, la justicia sola, sin la misericordia, sin el amor, sin la amistad, destruye la sociedad. Parece que va a hacer mucho bien la justicia, pero, por ejemplo, ¿no? Los jubilados, ¿no? La jubilación, cuando uno llega viejo, ¿por qué se va a jubilar? Bueno, hay una ley que puso ese tema de la jubilación, ¿no es cierto? Pero esa ley antes no existía esa ley. Uno laburaba, trabajaba hasta que no daba más. Y lo atendían sus hijos, sus nietos, o no. Pero esta ley de la jubilación es una obra de caridad. Porque antes no existía, alguien la puso. Es un plus. Porque en realidad tendría que trabajar hasta que no dé más. Si puede trabajar, ¿por qué va a cobrar una jubilación? Pudiendo trabajar. Tiene que haber un plus que es la caridad, el amor, la amistad. Como decía, como una madre. La madre no se ciñe a lo que es justo solamente con sus hijos. Busca siempre más. Por ejemplo, supongamos, ¿no? En la escuela, la mamá quiere que el niño saca siempre 10. Si con 7 aprueba, ¿qué le importa que saque 10? Pero quiere que saque 10. Quiere siempre más. El amor siempre quiere más bondad. Si falta el amor, no se quiere más bondad, se quiere lo estrictamente justo y exacto. Y muchas veces no sirve, o no alcanza, mejor dicho, porque el ser humano es así. Entonces, eso es un defecto que se puede ver muchas veces, ¿no? En la vida religiosa también. San Juan de la Cruz fue un gran santo, un gran reformador de la vida religiosa del Carmelo, de los carmelitas. Pero vino otro después, el padre Doria, que fue superior general de los carmelitas. Y entonces lo retaba mucho San Juan de la Cruz, porque era un gran santo. ¿Qué dice?
8:30, pero creo que falta un ratito. Falta un rato, sí. Sí, nos deja todo listo la reunión. Bueno, San Juan de la Cruz, o sea, el padre Doria lo critica, San Juan de la Cruz, lo pone en penitencia y todo, porque no era tan observante de las reglas de los carmelitas. Y San Juan de la Cruz, él mismo había hecho esas reglas, ¿no? Pero él se daba cuenta que más que la regla, o el reglamento, las constituciones de los carmelitas descalzos, más es la caridad. O sea, las observancias religiosas, monásticas, la oración, por ejemplo, los horarios para rezar, están hechos para que uno pueda rezar, no para cumplir los horarios. O sea, la finalidad no es el horario, la finalidad es la oración. ¿Cómo? Proteger la oración. ¿Ve? Y lo mismo cuando rezamos el oficio divino, los salmos, ¿no es cierto? El objetivo no es terminar de rezar los salmos. El objetivo es rezar ante Dios. Y entonces, eso me pasó una vez y nunca más lo hice, gracias a Dios. Un día tenía que viajar, estaba en San Luis, y media hora antes de viajar me acordé que no había dicho misa. Entonces dije, voy a decir misa. Y dije misa en 10 minutos. Y después me di cuenta que he hecho una herejía, ¿viste? Más o menos. Nunca más lo hice. Si tengo que viajar, bueno, si no tengo tiempo, no tengo tiempo. Porque la misa no es para cumplir con un reglamento, sino para honrar a Dios, para santificación. Entonces yo pensaba eso, que tenía que decir misa porque ese día no había dicho misa y entonces corresponde que cada día diga una misa. No, corresponde amar a Dios. Si un día no puedo decir misa, no digo misa. ¿Viste? San Juan de Ávila, él quiso ser religioso y no pudo, fue sacerdote. Y un día estaba leyendo un libro de filosofía, no sé qué libro, y dice él, ¿no? Claro, leyendo ese libro de filosofía, se me secó la devoción de la voluntad. Y por eso no dije misa. Porque decir la misa sin devoción, o sea, la misa vale por sí misma, porque es la obra de Jesucristo, ¿no? Pero en cuanto a mí, sacerdote, celebrar la Santa Misa sin la devoción no es un bien. Es cumplir un horario. Pero la misa no es para cumplir un horario, es para honrar a Dios y para santificación. Y por eso dice, ese día no celebre misa. Eso mismo tendría que ser para nosotros cuando celebramos el oficio divino. Claro, no es para cumplir el horario, sino por la devoción. Por eso, un consejo que da San Benito, cuando rezan los salmos o cuando leen la Biblia, ¿no? Hacerlo hablando, no solamente leyendo con los ojos, también hablando. Porque eso ayuda, porque la lectura sola con los ojos, ¿no? Solamente facilita que uno pase rápido así. ¿Eh? Entonces en voz alta, claro, para evitar el apuro ese, y leyendo y escuchando, eso ayuda más a la devoción del corazón. Porque es la finalidad o el objetivo. Dice San Juan Casiano, si ustedes lo han leído, en el primer capítulo, el objetivo del monje es la pureza del corazón. Es el objetivo. Y todos estos son elementos que ayudan. Los salmos, el ayuno y no sé cuántas cosas más ayudan. Pero el objetivo es la pureza del corazón, para amar a Dios. Entonces sí, el amor es sociógeno. El amor verdadero, y mucho más el amor divino, produce vida social, es decir, produce la unión de las personas. No dice que el amor no es que va a ser que haya más vacas, no. La unión de las personas es por el amor. Y por tanto, en la política, por ejemplo, que hoy día la política es para pelearse simplemente, ¿no? Se pelean entre ellos, se pelean con la oposición, se odian entre todos. Y la política tendría que ser una obra del amor, el amor a la patria, por lo menos. Si fuera por amor a la patria, entonces se pondrían de acuerdo para hacer las cosas. Pero acá se pelean porque lo que importa es tener la manija, poder robar
y a hacer daño, implantar la ideología de género y no sé cuántas cosas más. Si fuera el amor a la patria, los políticos se unirían en una obra común. Pero, no sé. El amor es sociógeno. Y entonces, el amor, las lágrimas de amor solo o lágrimas de fuego. El amor puro. Porque además, amor puro, dice San Bernardo, sin esperar ninguna recompensa. Amar a Dios, el solo hecho de amarlo a Dios ya es la recompensa del amor. El amarlo es la alegría nuestra. Ya sabemos que nos espera el cielo, muy bien. Ya lo sabemos. Pero nuestro gozo, nuestra alegría está en amarlo a Dios ahora. No en el cielo también, pero ahora. Porque además, esta lágrima de fuego, este amor puro, tremendo, ¿no? Se cumple ahora. En cambio, los otros amores serán en el cielo, o nos preparan para el cielo, pero es ya el cielo acá en la tierra directamente. Es la unión con Dios. Claro, porque es la unión con Dios, la unión sin pecado, sin necesidad de arrepentimiento, etcétera, etcétera, y sin esperar la recompensa. La única recompensa es amarlo a Dios. Dice San Bernardo, el premio del amor es amar, y nada más. Por eso dice Santa Isabel de la Trinidad, el cielo en la tierra, que es uno de los... Sí, el cielo en la tierra, verdaderamente. Bueno, esa es la solución que nos plantea Santa Catalina de Siena. Sí. ¿De qué? Es otra cosa el don de lágrimas. Don de lágrimas es un plus que Dios da a algunas personas, que pueden ser lágrimas de arrepentimiento o lágrimas de amor. Pero acá no se refiere a las lágrimas físicas, sino, como decíamos, a la intención del arrepentimiento, de la conversión, del amor, y del amor sin esperar recompensa, como decía, la lágrima de fuego. Pero puede darse con lágrimas de verdad. Santa Teresa, ella quería llorar con lágrimas físicas, ¿no? Sus pecados. Y le pidió a Dios, y Dios le concedió el don de lágrimas. Por estos motivos que estamos diciendo, y no por... Sí, para estar contento uno. ¿No? Sí, eso pasa mucho, ¿no? Estar contento consigo mismo. Bueno, Ave María Purísima.